Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que me están viendo al escucharme mientras camino y piso las hojas del otoño aquí en mi jardín. Son exactamente las 7 de la tarde y quiero saludar especialmente a los radiovidentes que nos escuchan en el norte, en Antofagasta, también a quienes nos siguen en la quinta región, Viña del Mar, Valparaíso, y a todos los radiovidentes sureños, desde Temuco hasta la austral Punta Arenas. Hoy día voy a caminar en mi jardín con un héroe de la patria, un hombre que acaba de asumir uno de los cargos más difíciles probablemente del Estado, un desafío enorme y que tiene que ver con algo que está metido en el imaginario de todos los chilenos. Yo cierro los ojos y veo a ese perrito que tocaba como un tambor detrás, en la época, estoy hablando de la década del 70, de la mítica y antigua Televisión Nacional de Chile. Mucha agua ha corrido bajo el puente y hoy día Televisión Nacional de Chile sigue siendo un canal importante, un medio de comunicación importante en el país, pero atraviesa una crisis económica, financiera, de gestión. Hay muchas preguntas, muchas dudas que se plantean, no solo los televidentes, sino también quienes piensan el Estado, quienes piensan cómo puede una televisión pública en los desafíos de la televisión hoy día y de los medios de comunicación que se ha puesto extremadamente compleja, puede sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino seguir siendo un canal que le diga algo al país y que diga al país de alguna manera. Bueno, son preguntas, algunas de ellas que pudieran tener un tinte filosófico y otras mucho más prácticas. Quiero agradecer a Patricio Usaillant, abogado, académico chileno, que además como abogado de la Católica tiene un doctorado en comunicación pública, o sea, es un tema, las comunicaciones que lo han interesado y lo han seguido y forman parte de su carrera académica. De hecho, su carrera académica está vinculada a la comunicación estratégica, opinión pública, etcétera. Patricio, un gusto de tenerte aquí esta tarde en el jardín. Hola, Cristian. No, el gusto es mío. Gracias por la invitación. Te quiero hacer una pregunta personal, aquí en la intimidad del jardín, no sé si alguien nos está escuchando. ¿Qué te hizo asumir este desafío? Que uno podría decir es echarse una mochila de preocupaciones, de estrés grande, es decir, para que demos algunas, no sé si voy a dar cifras ni tirar cifras por tirar cifras, pero este es un canal que tiene una deuda financiera de 55.670 millones en el año 2025, es decir, la subió desde el 2021 al 2025 de 24.960 millones a 55.670 millones. Por otro lado, el patrimonio de Televisión Nacional se redujo a 1/3 en igual periodo, según los datos que yo manejo aquí, ¿no? En fin, es la pregunta personal primero. No, me hizo asumir una conversación con el presidente de la República sobre distintas alternativas y me pareció que esta era un tema que a mí me ha interesado siempre. Llevo entre dos facultades de comunicaciones 30 años de mi vida haciendo clases, después del doctorado y por tanto un ambiente en el que me he movido siempre, de un tema que no sé si sé, pero algo conozco. Me gusta el tema de las empresas también. Soy muy televidente. Ah, eres televidente. Muy televidente. ¿Te gusta la televisión? ¿Tienes el bichito de la televisión? Me gusta la televisión, me gusta la farándula. Estoy feliz de tener el rating online en el teléfono. Por lo tanto, o sea, hay una parte de disfrute, no todo es sufrimiento. No todo es sufrimiento. Ya.
Y el desafío me parecía interesante. A ver, no creo que uno venga a salvar el canal, ni que a mí se me va a ocurrir la solución, ¿ah? Sino que creo mucho en el trabajo en equipo. ¿Ah? He encontrado un equipo muy comprometido, trabajadores que aman el TVN, ¿ah? Y por lo tanto yo creo que todos juntos podemos encontrar una manera de seguir haciendo televisión pública. Creo mucho en el tema de la misión pública de TVN. ¿Ah? Fue uno de los dos encargos que me hizo el presidente. El presidente me dijo, tiene que seguir la misión pública, que cumplirla bien y ve cómo financias este asunto. Esos fueron los dos encargos. ¿Ah? El tema del financiamiento es complejo porque está pensado para otra época, para una industria que era completamente distinta, ¿ah? Cuando esto era efectivamente un canal de televisión, ¿ah? Cuando la inversión en publicidad se canalizaba a través de los medios tradicionales, prensa, radio y televisión, ¿ah? No existían las redes sociales, entonces se pensó en el autofinanciamiento, y el autofinanciamiento anduvo muy bien mientras la industria tenía ese modelo. Con el tiempo, ese modelo ha cambiado, aparecieron las redes sociales, ¿ah? Aparecieron los buscadores en Internet, apareció Internet por de pronto, y el autofinanciamiento se hizo más complejo. ¿Ah? La torta a repartir en la televisión es mucho menor que antes, ¿ah? Y salvo el periodo de la pandemia, de 2-3 años en que el canal tuvo utilidades, venía perdiendo plata antes de la pandemia y después de la pandemia volvió a seguir perdiendo plata. ¿Ah? Los canales en general pierden plata. Pero yo creo que el desafío está en encontrar una fórmula de financiar la misión pública, sobre todo. Ujú. Oye, Patricio, pero hay algo que quería preguntarte, porque uno podría decir, ya, cambióles. Pero la administración Piñera 2, para ser justo, el canal demostró ser viable. Primero recuperó el tercer lugar en audiencia, ¿no es cierto? Creció en ingresos, redujo sus costos, pero lo que vino después fue lo contrario, ¿no? Entonces, es decir, no sé si cambió tanto el contexto desde ese momento que se produjo esa recuperación, pero se demostró que se podía hacer, haciendo una buena gestión, hacer un canal viable. Era posible hacerlo. A ver, Piñera heredó de Bachelet 2 una ley que capitalizó el canal. Se le inyectaron $64 millones. Y se tomó un crédito que es el que tenemos ahora. ¿Ah? Y tuvo 3 años, 20, 21, 22, con utilidades. Principalmente porque el consumo de televisión aumentó en la pandemia y en los años siguientes. Y por tanto, el avisaje también, la publicidad también aumentó. Por lo tanto, fueron 3 años excepcionales. Venía de pérdida y volvió a las pérdidas. Es muy difícil lograr solo con ingresos de publicidad, o principalmente con ingresos de publicidad, financiar la misión pública. El canal pierde mucha plata con la red regional, por ejemplo. Y por ley, uno de los objetivos de la misión pública es estar en todo Chile. Y eso tiene un costo muy alto que no se recupera, porque no hay marcas interesadas en avisar en las regiones, desgraciadamente. Y entonces ¿qué es lo que estás pensando tú? Bueno, se ha hablado de cambiar a un sistema de financiamiento mixto, ¿no es así? Ese es como un horizonte tal vez posible. No hay muchos más horizontes posibles, ¿no es cierto? O se autofinancia, o la financia 100% del Estado, o se busca un sistema mixto. No sé si habrá una cuarta alternativa, pero esas son las tres, parece disponible. Yo creo en el mixto. ¿Ya? Yo creo que el Estado tiene que ponerse con una cierta base para la misión pública. Y TVN ser una empresa competitiva en la diferencia, en el fondo. Yo creo que lo primero es mirar esto ya no como un canal de televisión. Por eso yo prefiero hablar de TVN que del canal. Porque primero TVN son varias señales. Está la señal principal, TVN. 3 señales, ¿no es cierto? Tenemos NTV, que es el canal infantil,
que tiene un financiamiento por el Estado, pero que funciona gracias a que está en la estructura de TVN. Ujú. Si no, ese financiamiento no sería suficiente si fuera un canal por sí mismo. Tenemos la señal internacional y tenemos la señal de 24 horas. Ujú. Entonces, después tenemos una plataforma de streaming Ujú. eh, y sitios web, redes sociales, etcétera. Por lo tanto, mi mirada es más que decir este es un canal de televisión. Esto yo creo que tenemos que caminar a una multiplataforma. Que nuestra plataforma de streaming tenga mucho contenido, como si fuera Netflix, Ujú. y por lo tanto los suscriptores puedan avanzar en eso, en estar suscritos, pero recibir un muy buen producto de vuelta. Yo creo que tenemos que buscar otras fuentes de financiamiento, no necesariamente publicidad, entrar en negocios que sean afines a una empresa de multiplataforma Ujú. y no seguir mirando esto como canal de televisión, ingresos por Mm. publicidad. Oye, se supone que el gobierno dice que va a revisar todo lo que ha pasado antes, va a ser como una revisión, como un chequeo, un escáner del Estado. Este es un canal cuyos costos aumentaron en un 60%, ¿no? Había un directorio donde había miembros de la oposición y la derecha, no se le puede echar la culpa a todo solamente a No. la gente izquierda. Gente de derecha que supone que tiene una visión de la gestión, que tiene una visión empresarial o que podría entender lo que es un directorio. ¿Qué pasó ahí con todos esos directores con ese aumento de un 60% de los costos? Es algo que resulta un poco inexplicable o por lo menos poco presentable. A ver, yo creo que porque los costos subieron, no creo que haya habido mala gestión, ¿ah? Eh, sino que el modelo dejó de funcionar, el modelo como estaba. Si uno mira los 2 últimos años, y especialmente si uno mira el 2025, los costos se redujeron. El 2024 fue lo máximo, en las pérdidas fueron 18.000 millones, pero el 2025 fueron 15.000, y además se pagaron intereses por 3.500 millones. Ujú. O sea, tienes ahí 6.500 millones, eh, en un caso que tuvo que ponerlos el canal, pero bajo la pérdida. ¿Mm? Entonces yo creo que hay que seguir avanzando en el camino de ir disminuyendo la pérdida que tiene el canal, buscando nuevas fuentes de ingresos. Yo creo que va a haber que renegociar la deuda o conseguir que el dueño capitalice, como hizo Piñera en su ¿Mm? momento, después de Bachelet 2, y poder comenzar a lo mejor, si el dueño quisiera capitalizar, poder empezar limpios a producir, como te digo, en multiplataforma y no solamente en un canal de televisión. A ver, vamos a revisar algunos temas específicos. Te voy a preguntar tu opinión, digamos. Me imagino que estás recién revisando y entrando todo esto, pero se le dio al representante de los trabajadores, se le dio voto en el directorio. No, tiene voz solamente. Entendí que tenía voto ahora. No, tiene solo ¿Seguro voz. que no tiene, que no pasó de voz a voto? No, Ya, ya. Yo tenía esa información de que se le había dado voto, que me parecía No. curioso y extraño, que se había reducido uno de los miembros y que ya. Entonces, no, el directorio tiene 7 miembros, ya. 6 designados por el presidente de la República con acuerdo del Senado, y el presidente, que es de designación directa del presidente de la República, o sea, de su exclusiva confianza. Y un 8º miembro es representante de los trabajadores. Y sigue, o sea, sigue la misma asociación. Tiene voz, no voto. Así es. Ya, esa información que tenía entonces no era correcta. A ver, muchos dicen aquí hay un directorio que se hace por cuoteo político, finalmente. ¿Ya? La pregunta es, ¿por qué no tener un directorio o un gobierno corporativo de alta dirección pública en vez de un cuoteo político? No sé qué te parece esa... A ver, a mí me parece que la gobernanza ha funcionado hasta ahora. Yo he tenido solo una reunión de directorio y me pareció una reunión eh, de la unanimidad en el fondo. Todos poniendo lo suyo para ver cómo avanzamos bajando costos, mejorando ingresos, cumpliendo bien con la misión pública en el contenido, que es otro aspecto que también te limita los ingresos, porque la misión pública hace que los contenidos realmente no sean suficientemente atractivos para la audiencia.
No podemos hacer cualquier tipo de programas de entretención. Entonces, ¿por qué? Porque la misión te fija un cierto encuadre del contenido. Y eso también tiene un costo en menor audiencia, por lo tanto menor interés de las marcas. A lo mejor uno podría avanzar en tener que los miembros del directorio, manteniendo el criterio en que se designan o eligen, sí tengan a lo mejor en el futuro mucha experiencia en lo digital, en las plataformas de streaming, en televisión, etcétera. Yo creo que en todos los sectores políticos vas a encontrar gente así. A lo mejor no van a haber sido parlamentarios, ni habían sido otros cargos públicos, sino que gente que, teniendo su posición política, ha trabajado en televisión, ha trabajado en distintas plataformas, y por lo tanto conoce modelos de negocio que van un poco más en la vanguardia. Un joven con el que conversaba hace unos días, de estos que se dedican a hacer startups digitales, etcétera, me dijo, el problema es que ustedes, este directorio, ustedes son todos viejos. Entonces, como diciendo, usted ve la televisión como la veía cuando usted era chico. Dije, no, sí, tenemos mirada hacia el futuro también. Pero yo creo que habría que avanzar un poco en ese sentido. Si hay un proyecto de ley que está en el Congreso, que hay que hacerle indicaciones, porque desde el gobierno no estamos de acuerdo, ya lo dijo la ministra secretaria general de gobierno. ¿Qué es lo que no están de acuerdo en esa ley? En esa propuesta de ley. Esa propuesta de ley tiene 3 aspectos importantes. Uno, entra en muchos detalles de la misión pública. La misión pública hoy día está señalada en la ley de manera bastante general, pero te fija un marco bastante claro. Propone entrar en detalles que yo creo que la harían impracticable. O sea, ya es difícil estar viendo que efectivamente, verificando que los contenidos cumplan con la misión. Si esa misión es demasiado detallista, va a inmovilizar por autocensura el contenido del canal. Por lo tanto, esa parte yo creo que no es viable. Lo segundo, entra en el tema del financiamiento y plantea tener un fondo patrimonial de $30 millones, en que supuestamente los intereses permitirían financiar el canal. Y ahí los estudios que hay muestran que en realidad que esos 30 millones lleguen a generar un monto de interés, pasaría un tiempo en que el Estado tendría que ponerse. Los números indican que $30 millones no te dan los intereses suficientes para que funcione el canal, por lo tanto es un monto demasiado pequeño. A mí me parece políticamente inviable que el Estado congele un monto de plata, habiendo otras necesidades sociales en el país. En las universidades, los fondos patrimoniales funcionan a partir de donaciones de particulares. Harvard, todas esas universidades que tienen grandes fondos patrimoniales y les permite sustentarse, es gente que aportó, pero aquí sería el Estado el que tendría que poner la plata. Me parece que hay que buscar otros caminos, sobre todo ampliando el giro del canal, permitiéndole entrar en otros negocios. Y la tercera parte genera una gobernanza en que aumenta el número de miembros del directorio y genera unos consejos asesores de gente que sepa de la industria. Entonces dice, bueno, mejor fusionemos y tengamos el mismo directorio actual o la composición actual con conocimientos de la industria. Ahora, a mí me llama la atención porque este gobierno en todas sus declaraciones ha insistido en la austeridad, en reducir el Estado, y aquí nos encontramos con un canal nacional público, digamos, en una situación financiera bastante deplorable, hay que decirlo. Hay que seguir bajando, claro, hay que seguir siendo austero. Pero ¿cuánto resiste esto? O sea, ¿hasta aquí cuál es el plazo de poder continuar con esta fiesta, diría alguien, ¿no es cierto? Yo creo que hay que tener un modelo de financiamiento de aquí a diciembre. ¿Y qué pasa? Porque la deuda vence en abril del próximo año. Claro, la deuda vence en abril del próximo año. Por lo tanto, tienes 2 alternativas. O renegocias con los bancos ahora y ves cómo te financias, porque vas a tener que ir cubriendo la deuda igual.
O el Estado toma la decisión de capitalizar y tú también, me imagino, cuando alguien capitaliza, exige un plan de cómo vas a financiar sin pérdidas hacia el futuro. Pero yo creo que en general todas las democracias tienen una televisión pública. Todas las tienen con financiamiento de parte del Estado de alguna forma, o un descuento en las cuentas de la luz, o un impuesto sobre los aparatos de televisión, como en Inglaterra. Hay que ver si es alguno de esos modelos o es una glosa en el presupuesto de la nación en que pague la carga pública que tiene el canal. Pero yo creo que el tema de la misión pública alguien lo tiene que cumplir, sobre todo en un país como el nuestro, en que los canales comerciales no están interesados en llegar a todo el país, porque hay zonas que efectivamente no son atractivas, pero TVN tiene antena en Bisbiri y tiene antena en la Antártica. O sea, tenemos por misión llegar a todo el país. Y ahí me parece a mí que, dada la diversidad que tenemos a lo largo del país, lo multicultural que somos, etcétera, tienes que tener un canal que garantice o que busque promover la cohesión nacional. Cada día... ¿Y tú crees que la televisión nacional ha cumplido eso en el último tiempo? ¿De ese propósito Yo que creo tú que señalas? sí. Si uno analiza el contenido, sí. Desgraciadamente no tenemos la respuesta de la audiencia en la cantidad que a uno le gustaría. Ha ido mejorando la audiencia. Yo creo que lo fuerte de Televisión Nacional hoy día está en sus informativos. Si uno mira los informativos en general, va a ver que el contenido de TVN apunta mucho a la misión pública. ¿Es plural efectivamente o ha sido tendencioso en algunos momentos como ha sido criticado? A lo mejor en el pasado puede haber sido tendencioso, ¿no? En cosas puntuales puede haber sido. A mí me parece que en los últimos años no lo ha sido. Y hoy día, en que lo veo permanentemente, no me parece para nada tendencioso. Me parece que velan mucho porque el contenido efectivamente sea plural. Eso también aumenta los costos. Tienen mucho chequeo de edición para que efectivamente esto sea... Yo no creo en la objetividad, pero sí creo en la imparcialidad. Yo creo que procura ser imparcial, tiene una distribución de temas o de contenido distinto a otros noticieros. Entonces me parece que busca ser más pedagógico, podríamos decir. Yo creo que hay un rol que podríamos cumplir o que estamos cumpliendo, pero que a lo mejor habría que fortalecer, más pedagógico en temas como la democracia, en temas culturales. ¿Qué importante, qué está haciendo importante Televisión Nacional en el área cultural, por ejemplo? Ya uno diría, por último, está perdiendo, pero tiene una parrilla cultural potente. ¿Qué es lo que tiene Televisión Nacional potente de cultura en su parrilla? A ver, lo que pasa es que tenemos un canal que es infantil y cultural. Sí, no lo NTV, sé. Ese proyecto yo lo encuentro uno de los buenos proyectos de Televisión Nacional. Creo que es un acierto. es un muy buen proyecto. Sí, efectivamente. NTV es curioso, es un canal infantil cultural porque desde las 9 de la noche en adelante no puedes dar programación infantil. Sí. Entonces se da programación cultural. Sí. Por tanto, ahí tenemos muchas fichas puestas en NTV. Pero después en el contenido... Ese canal, ¿cuándo se creó? En la administración de Piñera 2, parece, ¿no? Creo que fue ahí donde partió. Por ahí. Sí, ya. Pero un proyecto más antiguo, yo creo. Y en el contenido, en la parrilla, tiene programas culturales. Incluso de entretención son culturales. Son con programas de concurso, con preguntas de cultura, en el fondo. Y tiene programas de mostrar la realidad de Chile. Entonces, de ir mostrando región, etcétera. Pues uno puede decir, hay otros canales que tienen lo mismo. Sí, pero esto está dentro de la misión nuestra, que tenemos que hacer eso, mostrar la realidad del país
en todos los lugares. Ya yo voy a tener que ver de nuevo televisión, porque yo he dejado de ver televisión, dejé de verla hace un tiempo y voy a tener que verla. Confieso que estoy un poco desfasado en emitir un juicio sobre... Pero me alegra lo que me estás contando, porque veo que tienes una mirada optimista de lo que viene. Sí, Dentro del escenario dramático que vive Televisión Nacional, veo que estás optimista. estoy optimista. Hoy en la mañana en el canal, en TVN en realidad, para no hablar de canal. Sí, porque Canal te limita la señal, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y Canal tú quieres decir que es mucho más que es la mucho más pura que eso. señal. Ya. Teníamos una charla sobre inteligencia artificial, ¿no? y el charlista planteaba que hacia el futuro el rol de la televisión pública en el mundo iba a ser verificar los contenidos. Cada día, dice, va a haber más mentiras en los contenidos. Ahí todos los medios de comunicación van a cumplir un papel importantísimo. Claro, pero él decía la prensa televisión escrita y la pública televisión. es la que debería garantizarle a la gente en pantalla que lo que está dando Es como es un una noticia confirmada Es un y filtro, verificada. va a ser como un filtro, ¿no es Así cierto? es, que la gente confíe. Lo que pasa que y habría que hacer estudios, pero me parece que la visión desde Santiago TVN es distinta que la visión desde regiones. En las regiones se necesita más y hay Así quejas es. también, ¿no es cierto? Que no está presente tanto. Aquí antes había más presencia en las regiones, más programación regional. En un momento hubo bastante programación Por eso, regional. pero vamos a volver a tener. ¿Sí? Sí. Las regiones fundamentales, ¿no es Así cierto? es. Va a haber cada vez más presencia en las regiones. Ya, y entonces, ¿tú crees que la televisión pública es posible? ¿Crees que Televisión Nacional es posible? No solamente es posible, yo creo que es necesaria. Que es necesaria. O sea, hay una convicción. Sí. No es que tú vengas a administrar digamos... El cierre. El No, cierre para nada. de Televisión Nacional. No, Ya, yo creo en el proyecto. ¿Ya? Hay que buscar la solución financiera, pero creo en el proyecto de la televisión pública y el rol que tiene que cumplir. Ahora, hay que tomar medidas urgentes. En países polarizados como el nuestro, yo creo que la televisión tiene que contribuir a la cohesión. Eso estoy muy de acuerdo. Desde luego, una de las cosas que debería propiciar son más programas de conversación, de discusión, de mostrar modelos de conversación, ¿no es cierto? Porque la conversación está bastante averiada, la conversación pública, por Sí. decirlo de alguna manera. ¿Ah? Hay que buscar, lo que pasa es que claro, la audiencia no siempre te acompaña, y cuando no te acompaña la audiencia, no te acompaña el avisador. Mm. Ojalá hubiera avisadores que digan, ¿sabes qué? No me importa que lo vea poca gente, pero ese público me interesa, y financiaría un programa de conversación, más allá de conversación política, como hay en Estado Nacional. Nosotros tenemos la versión de estados regionales. Ujú. Hay un estado regional que se da en las regiones, que están los políticos locales, etcétera. Y más amplio, porque ahí van académicos de la región, alcaldes, etcétera. Patricio Dusayán, abogado académico chileno, presidente del directorio de Televisión Nacional. Ya. Si tú tuvieras que plantarte dos objetivos realistas de tu mandato como presidente del directorio, tareas a corto plazo, a mediano y a largo, ¿cuáles serían, dónde colocarías tú los énfasis ahora? Corto plazo, lograr tener una propuesta de financiamiento, ¿no?, lo más luego posible, aprobada por el ministro de Hacienda principalmente. ¿Y hay un acuerdo político para eso? ¿Tiene agua, hay agua en la piscina de esa propuesta? A ver, no sé en el Congreso. Tiene que pasar por el Congreso. Yo confío en que si estamos todos de acuerdo en el objetivo, ¿no?, deberíamos ponernos de acuerdo en los medios. El financiamiento para mí es un medio. El objetivo es que exista la televisión pública. Entonces, y no ha sido la televisión, o sea, TVN no ha sido motivo de polémica en el último tiempo por su contenido. Y de eso me parece que es un gran avance. Ujú. Como en algún minuto, en campaña, no sé, hace 20 años se discutía si le dedicaron más minutos, menos minutos a cada candidato. Eso está absolutamente superado, me parece. Por lo tanto, si estamos todos de acuerdo en que tiene que existir, tenemos que hacerlo viable. Y me parece que uno debiera poder encontrar ahí los acuerdos políticos necesarios para hacerlo viable. Y ese modelo yo creo que tenemos que presentarlo ahora, tener ojalá el proyecto de ley aprobado antes de fin de año, porque está la fecha de abril del próximo año, en que si no hay un acuerdo, no hay renegociación con los bancos y no hay interés de capitalizar, el canal deja de ser viable ese mismo día. Y esto ya
el año pasado, en la cuenta pública que se le da, que el directorio del canal le da al Senado una vez al año, ya se le informó al Senado que el canal era inviable en el futuro a menos que tuviera una reforma del financiamiento profunda. Para mí ese sería el gran objetivo. Segundo, lograr audiencia, es decir, que la gente vuelva a confiar en el contenido TVN, lo considere atractivo y por tanto que lo vea. Y tercero, llegarán los ingresos de publicidad por esa vía, pero me parece más interesante tener relevancia en el fondo. Patricio, yo te quiero agradecer esta caminata que hemos tenido esta tarde aquí en el jardín, desearte éxito en tu tarea de esta televisión que está nacional, que está metida de alguna manera en el imaginario de todos los chilenos. Gracias por haber venido a conversar conmigo y quería compartir contigo que hoy día estamos recordando el fallecimiento, pero en el comienzo del siglo XX, de Bram Stoker, que es el autor de Drácula, una novela de terror fantástico. Es una maravillosa novela, escrita de manera epistolar, en base a los diarios de los personajes que están involucrados en la acción. De esta novela salieron después muchas películas, entre ellas la de Coppola sobre Drácula, la de Herzog, que también escribió, que hizo, y unas recientes que han salido ahora, y ha salido mucha literatura, es cómic, novelas gráficas, ha sido una fuente de inspiración de una historia fascinante que colocó a los vampiros como un arquetipo en el imaginario colectivo. Es una novela que yo recomiendo vivamente leer, léanla o reléanla, la releí hace poco tiempo, es una gran y entretenida novela, la novela Drácula, la estamos recordando, y vamos a ir a la pausa con la música de la película de Coppola de Drácula, recordando a este gran autor. Ya estamos de regreso con Cristian Barken, directamente desde el jardín, en Radio Pauta 100.5. Y seguimos caminando por este pequeño jardín al fin del mundo, en el extremo austral del planeta. Quiero saludar a todos los radiovidentes que al escucharnos nos ven caminar en estas caminatas peripatéticas que hacemos todas las tardes en el jardín. Son exactamente las 7:34 de la tarde. Y iba pasando alguien por acá y lo hice pasar al jardín, sentarse, mirar nuestros árboles chilenos. Le mostré el boldo, que es un árbol típico del bosque esclerófico. Le mostré unos arrayanes que tienen un bello tronco naranjo. Y nos pusimos a conversar y resulta que él es un destacado académico y que un experto en vivienda, en ciudad, en patrimonio cultural, pero también en violencia urbana, violencia al narcotráfico, seguridad. Ha dirigido, participado en 8 revistas temáticas, tiene más de 1000 artículos, 64 libros, muy prolífico. Y esto es muy importante, lideró la remodelación del centro histórico de una de las bellas ciudades de Sudamérica, que es Quito, una hermosa ciudad de un país que aprendí a apreciar y a querer en un viaje que hice hace varios años atrás y que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1978. Él está invitado por el Núcleo Milenio y Patrimonio, NUPATS, y en conjunto con los estudios urbanos y territoriales de la Pontificia Universidad Católica, y vino a conversar, a dialogar, a hacer charlas, y pasó por el jardín, y aquí está conmigo Fernando Carrión. Un gusto de tenerte acá en el jardín. No, muchísimas gracias. Bueno, primero por la invitación y la posibilidad de conversar contigo en esta ocasión. Fernando, lo primero que quiero preguntarte es conocer un poco más tu historia, de dónde viene tu pasión por el urbanismo, tu pasión por la ciudad. Cuéntanos un poco tu historia. No, soy como todo el mundo nieto del abuelo. El nieto del abuelo, ¿ya? Y entonces él, bueno, es un literato muy reconocido en mi país, Benjamín Carrión, y él decía que estudió leyes, porque en esa época había que estudiar leyes para ser alguien, pero que él hubiera querido ser constructor, arquitecto. Y entonces yo supongo que por ahí se me filtró esta cosa de la arquitectura. Ese anhelo, ese deseo, ese sueño del abuelo, cómo se traspasa, ¿no? Exactamente. Ya, y estudiaste arquitectura en Ecuador.
Mi primer año lo hice aquí en Chile, ¿Es en verdad que Santiago, estudiaste en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile? Estudiaste. en Cerrillos. Ah. Y recuerdo que era frente al aeropuerto de Cerrillos. Y en una ocasión, pues hubo un terremoto bastante fuerte. Y una de las cosas que me llamó la atención, porque en Ecuador también tenemos terremotos, es el sonido. Y entonces fue una cosa espantosa. Y ahí descubrí que estábamos frente al aeropuerto y cada que aterrizaba un avión creíamos que venía un terremoto. Y entonces lo que decidimos ahí, entre algunos compañeros que vivíamos ahí, casi todos ecuatorianos, era tener una especie de sismógrafo, que era colgar un frasco para que cada que aterrizaba el avión, ver si era o no subiendo a mirar si es que se movía o no el sismógrafo que habíamos hecho. ¿Y qué te dejó a ti como arquitecto, como urbanista, esa pasada por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile? ¿Qué importante, qué impronta? Muchísimas cosas. No solo fue la arquitectura, no fue solo la Universidad de Chile, sino todo Chile, todo Santiago. A mí es una de las ciudades que más me gusta. Cuéntanos por qué, porque a veces nosotros los santiaguinos somos muy autocríticos con la propia ciudad, no somos capaces a veces de verla con el mismo asombro que la ve quien nos visita, ¿no es cierto? No, incluso yo te diría, ya viendo a la distancia, yo creo que es de las ciudades que tiene mejor calidad de vida en América Latina. El transporte público, por ejemplo, ya no es con gasolina, ya no es con diésel, es todo con energía eléctrica. El metro es una cosa fantástica. Pues yo creo que la calidad de vida que tiene Santiago, pues probablemente comparable con algunas ciudades como Buenos Aires, que también tiene cosas muy interesantes, pero Santiago en eso es muy, muy interesante. Hablemos de Iquitos, esta ciudad que tú debes amar profundamente, ¿no es cierto? Sin duda. Una ciudad entrañable y en la que trabajaste en la remodelación de su centro histórico. Cuéntanos Quito, en términos urbanísticos, arquitectónicos, ¿qué nos puedes decir de Quito? Yo sostengo que la ciudad maravillosa, como siempre se ha dicho, es Río de Janeiro por la condición geográfica que tiene, el mar que está ahí, etcétera. Y yo creo que la ciudad maravillosa de la altura, de la montaña, es Quito. Quito tiene el volcán Pichincha, que en realidad son dos, porque el uno es el Guagua, que es niño, Ajá. y el otro es Ruco, que es viejo. Entonces, los dos volcanes están ahí y la ciudad se desarrolla sobre la base de este volcán. Y entonces, para nosotros la naturaleza es una cosa fundamental. Nosotros estamos a 2.850 metros de altura. Y eso nos ha dado la posibilidad de clasificarnos a varios mundiales de fútbol. Claro, imagínate, cuando llega ya a esa tremenda ventaja en el cuerpo, claro. ¿No es cierto? ¿En qué consistió esta remodelación? ¿Cuál fue la mirada? ¿Cuáles fueron las ideas fuerzas que la condujeron? ¿Cuáles fueron los énfasis? Yo creo que ahí una de las primeras cosas que nosotros hicimos fue un plan que no se había hecho hasta ese momento. La ventaja que tuvimos fue la cooperación española, la Agencia Española de Cooperación Internacional, que fueron las personas que nos ayudaron. Ya yo descubrí un par de cosas que hasta ahora las tengo presente y siempre que tengo la posibilidad de decirlo, lo digo. Yo creo que el sentido de futuro que tienen los centros históricos es mucho más importante que el pasado. Claro, eso va contra una idea instalada, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Y por qué tienen más que ver con el futuro que con el pasado? Por ejemplo, yo ya estaba dirigiendo la planificación de la ciudad y ahí me correspondía manejar el centro histórico precisamente. Y la ciudad de Quito era de color blanco con azul añil las ventanas, las puertas, etcétera, porque así se suponía que eran las ciudades españolas, incluso se definía como casco colonial. Entonces pedí dos estudios, uno bibliográfico y otro de calas en las paredes, un poco para regresar al color original que tenía la ciudad. Los estudios lo que nos demostraron es que no había color original, porque el color que había era el color de la madera, el color del barro, el color de la piedra, etcétera, etcétera. Entonces no había un color. Y la segunda cosa que me pareció fantástico con el estudio de las calas es que en cada momento se puso el color del momento, con la técnica del momento y con el tipo de pintura del momento. Entonces ahí yo decidí, si nosotros no hacemos eso este momento, toda mi generación no dejará una huella. ¿Y cuál fue el color que dejaron o cuál fue la huella? Varios colores, porque eso así se había pintado siempre. Y fue la técnica, los materiales y el color que existía.
Bueno, a propósito de Ciudad de Futuro, tú has dicho que los centros históricos son territorios vivos. Sin duda, porque vive mucha gente. Vive mucha gente. Y a veces se da la paradoja que se revaloriza un territorio, un centro, se recupera, es declarado Patrimonio de la Humanidad y deja de ser territorio vivo, se produce una paradoja. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Cómo lo ves tú eso en los centros históricos de la América Latina? Desgraciadamente lo que está pasando es que estamos perdiendo población. En los centros. En los centros históricos. Y yo diría prácticamente en todos los centros históricos. Y al perder población, ¿qué es lo que ocurre? Perdemos sociedad, perdemos espacio y perdemos tiempo. Por ejemplo, el caso de Quito, que yo sostengo, que el centro histórico de Quito se muere de éxito. ¿Por qué? Porque es la primera ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. Se ha hecho una inversión muy interesante en las iglesias, en los edificios, etcétera, pero estamos perdiendo gente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este rato tenemos un horario de oficina. El centro histórico de Quito se abre a las 7 de la mañana y se cierra a las 7 de la noche, con lo cual el tiempo se ha reducido prácticamente a la mitad. ¿Y eso por qué? Básicamente porque van entrando otras funciones y esas funciones expulsan a la población. Una cosa interesante, por ejemplo, en estos momentos que estamos viviendo en el centro histórico de Quito, es que se inauguró el metro hace un par de años. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Con eso, cafeterías, restaurantes, discotecas, etcétera, han empezado a entrar con muchísima fuerza. Entonces, mucha gente habla de que hay una revitalización del centro histórico porque hay un desarrollo económico, pero también eso está produciendo más expulsión de la población. A principios de este siglo, nosotros teníamos 56,000 personas viviendo ahí. Hoy día estamos con 24,000 personas. Mira, y esto ocurre también en ciudades europeas que tienen pasado histórico y centro histórico. ¿Ha pasado eso? Es distinto. Yeah. Incluso en los centros históricos de las ciudades europeas viven las élites. Yo acabo de estar la semana antepasada en Nueva York. Y si ustedes van a la ciudad de Nueva York, mucha gente vive en los centros, ahí en esos famosos edificios que existen. En América Latina eso no ocurre. ¿Qué pasa en París? No, en París, o sea, ahí vive la gente como nosotros. ¿Ya? y viven pues, en unos edificios y en unos departamentos que son francamente muy, muy interesantes. Nosotros eso no tenemos en el caso de América Latina. Tú has hablado también de un fetichismo de lo patrimonial. Porque hablamos mucho del patrimonio, la importancia del patrimonio, pero hay un riesgo que tú ves que es el fetichismo de lo patrimonial. Me gustaría que lo explicaras. Sí, porque en general lo que nosotros vemos son lo que hemos definido como bienes patrimoniales, es decir, los monumentos, los edificios. Pero no estamos viendo quién produjo eso, las relaciones de producción social que están detrás de eso. Y entonces, generalmente nosotros los arquitectos lo que hacemos es analizar la arquitectura, el monumento, pero no el proceso de producción que está ahí. Entonces, finalmente lo que vemos es un fetiche, porque no está representando lo que realmente ocurre. Entonces, pongamos el caso de una iglesia. Una iglesia hoy día puede servir para el culto, pero también puede servir para actividades, no sé, culturales. Por ejemplo, hoy día desde luego, di una conferencia en Yungay, en una iglesia. Eso era absolutamente impensable antes. ¿Por qué? Porque se cambió el uso, el valor de uso de esa Bueno, de esa eso iglesia. ocurre también en la famosa iglesia de la Veracruz, que fue quemada en el estallido social que tuvimos acá en Santiago. Bueno. Y sin embargo, y fue interesante, se abrió para conciertos, recitales, y sigue siendo de culto, pero al mismo tiempo tiene horarios y se ha abierto para recibir la expresión cultural de la ciudad y del barrio. Yo creo que eso es muy importante y eso tiene que seguir profundizándose. En mi ciudad, en Quito, también tenemos muchísimas iglesias en el centro histórico. Y ese es un fenómeno que está ocurriendo en la iglesia de San Francisco, que es de las más grandes de América Latina, de las más hermosas, como es el convento, la iglesia de la Compañía, donde está todo el oro ahí, es una iglesia más bien relativamente pequeña. Está pasando exactamente lo mismo. Y entonces es una nueva forma de ingreso, incluso para sostener esos bienes que tienen costos muy altos. Ahora, las declaraciones de Patrimonio de la Humanidad, nosotros tenemos el caso de Valparaíso, al parecer, eso lo explicarás tú que eres el técnico, tiene muchas normas rígidas, ¿no es así? ¿Cuál es la rigidez y qué es lo que habría que cambiar desde tu punto de vista en esas declaraciones del Patrimonio de la Humanidad? En la misma línea que estamos hablando acá. No, yo en eso estoy ya no en una época crítica de eso, sino más bien de una época de una proposición totalmente distinta. Por ejemplo, el concepto de patrimonio. Patrimonio es una palabra que viene del latín y que es una palabra compuesta, donde patri significa padre.
y ionium significa transmisión. Entonces, en una época donde el avance de las reivindicaciones de género, el avance de las reivindicaciones de las mujeres está tan fuerte que no aceptan que la propiedad, que eso es el patrimonio, esté en manos solo del padre. ¿Por qué no hablamos de matrimonio? Y entonces yo creo que aquí lo que tenemos que hacer, lo que se hizo en inglés no se habla de patrimonio, sino se habla de heritage, es decir, de heredad. Y eso me parece que es muy interesante porque la heredad implica una situación de movimiento y define un ámbito del conflicto, porque toda herencia tiene un conflicto. Y yo creo que ese conflicto es básicamente entre los distintos sujetos patrimoniales. Esa es una visión totalmente El distinta. centro histórico de Santiago, no sé si lo has visto, me imagino lo has visto, Sí, lo has claro. estudiado. ¿Cuál es tu mirada de nuestro centro histórico? No, yo creo que el centro histórico de acá es muy interesante, pero lo que ha habido durante estos últimos años, este siglo prácticamente, es la verticalización. Y eso ha modificado sustancialmente sus características. ¿Y por qué la verticalización? Porque el precio del suelo es muy alto y la única forma de resolver eso es densificando. Y la densificación en este caso ha sido por la altura. ¿Y qué se puede hacer para generar una nueva Bueno, manera? hay que reconocer ya ese proceso que ya está dado y hay que profundizar sobre todo en ciertas zonas donde eso no ha ocurrido. Y ustedes tienen zonas magníficas. Por ejemplo, toda la zona del Mercado Central, que a mí me gusta mucho. Pero también lo que ocurre alrededor de la Moneda, toda esa zona es muy interesante. Y el caso de la Alameda, Bernardo O'Higgins, yo creo que es uno de los ejes más interesantes de las ciudades de América Latina. ¿Por qué? Porque esa es una forma de... A ver, los centros históricos se definen por tres cosas. Uno, por un lugar que se define como centro, y el centro es una relación. En segundo lugar, porque ahí se ubican funciones centrales, qué sé yo, comerciales, administrativas, etcétera. Pero para que esas funciones centrales puedan desarrollar sus actividades, se necesita accesibilidad. Y yo creo que el caso de la Alameda, de Bernardo O'Higgins, le da esa accesibilidad. Pero una cosa adicional, me parece que esa avenida, como pasa, por ejemplo, en la avenida Reforma en Ciudad de México, se han ido localizando nuevas funciones que no estaban dentro del centro histórico y que le empiezan a dar una nueva condición de centralidad urbana, pero en este caso de carácter longitudinal. Baudelaire decía, a propósito de que le tocó ver el comienzo de la remodelación de París por el famoso urbanista Huysmans, decía algo así como la ciudad cambia más rápido que el corazón de un mortal. ¿Qué te parece esa afirmación de Baudelaire? Yo acabo de terminar un libro el año pasado que le llamamos la innovación urbana de la ciudad en América Latina. La tesis que está atrás de esa ciudad es que la ciudad en la que nosotros estamos viviendo es totalmente distinta a la ciudad de los años 80. En otras palabras, hoy día tenemos una ciudad diferente. Incluso ahí nos atrevimos a decir que lo único que no había cambiado era el nombre de las ciudades. Pero de aquella época para acá me puse a revisar bibliografía y, por ejemplo, el Distrito Federal en México ya no se llama Distrito Federal, se llama Ciudad de México. O el caso, qué sé yo, de mi ciudad, ya no es Quito, hoy día es Distrito Metropolitano de Quito. Bogotá es un distrito capital. Entonces, hasta el nombre de las ciudades ha cambiado y hoy día yo creo que estamos viviendo en una ciudad distinta. Pongamos un ejemplo, el tema de la tecnología. Yo escribí un artículo no hace mucho tiempo que le llamaba las ciudades híbridas. ¿Y por qué? Porque prácticamente todo se fue hacia la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Teletrabajo, teleeducación, telesalud, telecomercio, etcétera. Todo se fue hacia allá. Y eso ha hecho que tengamos una ciudad física material articulada a una ciudad virtual remota. ¿Y cómo ves la ciudad del futuro en América Latina? Alrededor de la tecnología, cada vez con más peso, cada vez más fuerte. Y con una característica, si nosotros teníamos el proceso de urbanización antes con una ciudad nuclear, hoy día ya no tenemos eso, sino tenemos una región urbana, es decir, una ciudad de ciudades. Hoy día discutíamos el caso de Valparaíso, y tú ya no puedes entender Valparaíso, por ejemplo, sin Viña del Mar.
¿Por qué? Porque eso se ha conformado en una región urbana donde hay varias ¿Cómo, ciudades. cómo ves la situación de Valparaíso? Ha habido toda una discusión acá importante en los últimos años sobre desde que fue declarado Patrimonio de la Humanidad. ¿Cómo es la...? Es complicado porque tiene, yo diría, dos enclaves que no están prácticamente vinculados a la ciudad. El uno es el puerto, que es manejado nacionalmente, y el otro es el Parlamento. Entonces, el uno es un enclave económico, que el impacto económico del puerto no se queda en Valparaíso, y el otro es un enclave político, que tampoco sus efectos se quedan No aquí. se quedan. No se quedan. Entonces, eso le está generando un problema muy fuerte. Y por otro lado, obviamente, Viña del Mar y algunas circunscripciones territoriales cercanas están produciendo una migración. Hay una migración fuertísima. Para que un salga, éxodo, diría yo, de los porteños. O sea. Exactamente. Entonces, eso ha hecho que la cosa sea muy difícil. Pero, sin embargo, lo que han hecho es construir un marco institucional de gobierno de la zona fundacional de la ciudad, que me parece muy interesante, porque ahí están representados los sujetos patrimoniales más importantes, desde el gobierno nacional, el gobierno local, las universidades y la propia comunidad. Me llama la atención, no sé si esto fue un viraje o siempre fue una preocupación tuya, que te has dedicado también a estudiar el crimen organizado, el fenómeno de la violencia en las ciudades, el tema del lavado de dinero. En fin, a ver, ¿cómo llegaste a eso? ¿Desde cuándo que te interesaste por esos temas? Hablemos un poquito de eso. Yo tuve la suerte de trabajar en Hábitat de Naciones Unidas a fines del siglo pasado, y entonces ahí se organizó una reunión en Cali donde el alcalde Rodrigo Guerrero, una persona muy interesante, hizo un seminario sobre temas de violencia. Y ahí descubrí yo la violencia. Y ese descubrimiento de la violencia después fue acompañado con la mirada de encuestas de opinión. En todas las encuestas de opinión en América Latina te sale que la principal demanda que nosotros tenemos este rato es la seguridad. Y la violencia es fundamentalmente urbana. En otras palabras, si tú no entiendes la violencia, no vas a entender la ciudad. Es tan complicado como es el transporte, como es la vivienda, como es cualquier infraestructura dentro de la ciudad. Si tú no entiendes la violencia este rato, si tú no entiendes el narcotráfico este rato, no vas a entender lo que pasa en las ciudades. Entenderla y cómo abordarla, porque también se hacen promesas, algunas de corte populista, otras que se prometen cosas, ¿no es cierto? Porque hay un clamor, efectivamente, de la ciudadanía por el tema de la seguridad, que también ha pasado en Chile, pero no siempre las propuestas se pueden cumplir. ¿Cómo enfrentar este flagelo? ¿Cuál te parece a ti la estrategia más correcta a nivel de lo que hay en Latinoamérica, de lo que has visto, lo que has estudiado? Este es un problema de tipo estructural. Entonces, esto no puede ser enfrentado exclusivamente desde la policía y las Fuerzas Armadas. En otras palabras, la mano dura no ha dado los resultados que uno suponía. Pero, por ejemplo, el tema de percepción de inseguridad, del miedo, y ahí vinculo con mi profesión, con la condición de urbanista que soy yo. Y ahí yo lo que he planteado es que el miedo se ha convertido en un principio urbanístico. El miedo en principio urbanístico, era interesante. ¿Y por qué eso? Porque hoy día tenemos barrios cerrados. Teresa Caldeira, que es una investigadora que ahora está en Berkeley de San Pablo, ella a principios de siglo ya habló de San Pablo como la ciudad de los muros. Y hoy día nosotros tenemos en todas las ciudades de América Latina los barrios cerrados. Y eso está produciendo una bunkerización, que le llamo yo, un encerrarse tan fuerte, que para poder entrar allá, tú tienes que identificarte con tu cédula, con pasaporte, lo que sea. Es como en la Edad Media, es como la fortificación, ¿no es cierto? Es una medievalización de la ciudad, ¿no es cierto? Y no es suficiente la identificación, porque tienen que llamarle a la familia para que autorice, es decir, tienen que darte una visa. Y después tienes que pasar por algún sistema que detecta que no estás llevando nada. Y entonces, ¿qué significa eso? Que estamos bunkerizando las ciudades y por otro lado estamos dejando de ser ciudadanos y empezamos a ser foráneos, empezamos a ser extranjeros dentro de la propia ciudad. Eso sí que es una paradoja terrible, tremenda. Terrible. Tú has dicho que el crimen organizado tiene hoy poder político. Bueno, el caso de Ecuador ha sido muy rápido, por lo menos yo lo veo de afuera. Yo fui a ver a Ecuador en un país que uno caminaba en general tranquilamente, lo visité, lo recorrí y ha tenido un cambio muy grande. Podríamos hablar de ese ejemplo, pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo
¿Cómo ha ocurrido eso? Y háblanos de este crimen organizado que tiene poder político y en qué se manifiesta, cuáles son las dimensiones de ese problema. Lo que ocurre es que el Ecuador está localizado estratégicamente entre los dos países productores de cocaína más grandes del mundo. El caso de Colombia, que hoy día produce más o menos 3.000 y un poco más de toneladas, que es una cosa muy alta. Y por otro lado está el Perú, que también tiene una producción de más o menos 1.200, 1.300 toneladas. El Ecuador está en el medio. Y por otro lado está muy bien localizado, está estratégicamente localizado por los corredores más importantes de la droga. Es decir, el Pacífico, por ejemplo, con la droga hacia los Estados Unidos, y el río Amazonas con la salida de la droga hacia Brasil, que se ha convertido en el segundo país de consumo de cocaína del mundo, y desde el Brasil va a Europa, al Asia y al África. Entonces, ahí el Ecuador no ha tenido una política antinarcóticos y eso ha hecho que, por ejemplo, el 70% de la cocaína que sale del Ecuador se dirija a Europa. Es una cantidad muy alta. Y eso nos ha conducido a que el Ecuador deje de ser lo que siempre se definió como una isla de paz y sea francamente hoy día uno de los países más violentos. La tasa de homicidios que ustedes tienen es de alrededor de 6 homicidios por 100.000 habitantes y nosotros estamos con 51 homicidios por 100.000 habitantes. Es una cifra feroz. Sí, sí, brutal. Brutal. Sí. ¿Y cómo reviertes eso? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la mirada a largo plazo, diría yo, para enfrentar el crimen organizado? De algún vislumbre, no digo que tenga la solución, pero algún vislumbre desde tu mirada, desde lo que tú has estudiado, lo que has escuchado, lo que has investigado. Yo lo que creo aquí es que el Ecuador no sale solo y para eso lo que necesitamos es entender que este es un fenómeno latinoamericano. Yo creo que América Latina se ha convertido en una plataforma internacional del delito. Todos los países de América Latina consumen cocaína. Todos los países de América Latina producen cocaína. Cocaína, sí. Cocaína. Y consumen cocaína. Y consumen y producen también. Sí. Cultivan no. Son pocas las que producen, las que cultivan. Las que cultivan Colombia. son Colombia, Perú y Bolivia. Claro. Y el resto... Pero todos los demás producen, o sea, Chile también. Sí, sin duda, sin duda. Por eso digo, todos los países de América Latina. Todos los países de América Latina también trafican. Entonces, yo creo que en la medida en que América Latina no se una para definir una política siguiendo el ejemplo, por ejemplo, de la Unión Europea, que tienen una política antinarcóticos conjunta, una política antiviolencia conjunta, a mí me parece que nosotros no vamos a salir. Aunque esa Unión de América que siempre hemos anhelado, decía Simón Bolívar, que pensar en eso era arar en el mar en un momento de decepción, ¿no? Que pensar en la unidad de América era arar en el mar. Yo te quiero agradecer por esta visita, este paseo, Fernando, que hemos tenido acá en el jardín. ¿Y conoces un poema, quería terminar con esto, un poema de Constantino Cavafy, seguramente lo has escuchado, que se llama La Ciudad? No sé si te gusta ese poema. Sí, claro, sin duda. Me imagino que te tiene que gustar. Y cada uno cuando la lee piensa en su ciudad. Tú pensarás en Quito, yo voy a pensar en Santiago. Y quien nos escuche, si hay un porteño, pensará en Valparaíso, y etcétera, claro. Y otro en Buenos Aires. Dices, iré a otra ciudad, hacia otro mar, y una ciudad mejor con certeza hallaré, pues cada esfuerzo mío está aquí condenado, y muere mi corazón, lo mismo que mis pensamientos en esta desolada languidez. Donde vuelvo los ojos solo veo las oscuras ruinas de mi vida y los muchos años que aquí paseo destruí. No hallarás otra tierra ni otro mar. La ciudad irá en ti siempre, volverás a las mismas calles, y en los mismos suburbios llegará tu vejez. En la misma casa encanecerás, pues la ciudad es siempre la misma. Otra no busques, no la hay, ni camino ni barco para ti. La vida que aquí perdiste la has destruido en toda la tierra. Ahí se refería a Alejandría. No habría dado para conversar a lo mejor más rato de Alejandría, porque esa ciudad seguía siendo la misma cuando hemos visto cómo cambia